Nos encontramos en un periodo de transición que avanza hacia algo desconocido. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, empezamos un nuevo programa con nuestro colaborador Alfonso Montes de Oca para conocer en qué estado se encuentra nuestro planeta Tierra, qué podemos hacer, cómo podemos revertir esas situaciones que tal vez resultan un tanto crudas para la realidad que estamos viviendo en pleno siglo XXI, pero que es conveniente, apoyándonos siempre, como lo hemos dicho en anteriores programas, en argumentos fehacientes, científicos, podamos revertir toda esta realidad que, sin lugar a duda, ¿podemos o no estar a tiempo? No lo sé, eso nos lo va a explicar nuestro colaborador. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Dailo. Felices fiestas. Igualmente, compañero. Estamos en una época un tanto entrañable, ¿no? Sobre todo para los niños, y es bueno también recordarlo, ¿no? Por supuesto que sí, Alfonso, y además también para mí, como siempre te digo, es un placer tenerte aquí en nuestros estudios y con muchas ganas de aprender. Siempre te lo digo, de tus conocimientos son bastante amplios, bastante profundos, pero siempre tienes esa capacidad, ¿no?, para saber, hacer llegar este mensaje de una forma bastante clara, bastante llana, y por supuesto que eso lo valoro notablemente, apoyándote en argumentos científicos. Sí, eso es fundamental. Uno lo que intenta es ser por lo menos honesto, ¿no? Si algo nos define a esta civilización es que siempre tendemos a hacernos trampas al solitario, ¿verdad? Y yo creo que en cuestiones en las que, y no exagero cuando digo que nos estamos jugando incluso la vida, ¿no?, o al menos las condiciones de vida, pues lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad, aunque, como tú bien apuntas, sean realidades dolorosas, ¿no? Lo que está claro es que si no lo hacemos y nos seguimos un tanto engañando a nosotros mismos, pues el destino que se ve ya en el horizonte sí que puede ser muy complejo, ¿no? Y en ese sentido, como padre, y ahora que estamos en Navidades, yo exhortaría a todo el mundo a que el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos es un planeta donde puedan vivir. Alfonso, porque además estamos hablando de un planeta, que lo hemos dicho en anteriores programas, que es nuestra casa común, porque sí, realmente no hay otro sitio, al menos que nosotros conozcamos, donde nos podamos asentar. Sí, yo sé que soy muy pesado, la verdad que insisto mucho en esa idea, y la primera diapositiva va un poco, me gusta siempre abrir así, ¿no? El planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar, y hoy en día sabemos que no hay vida en otro lugar, al menos vida tal y como la conocemos, como vida compleja, no existe en ningún lugar del sistema solar donde exista, ¿no? Pero también nos podemos aventurar a decir, aunque no lo podamos saber a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que tampoco existe vida en todo el universo conocido. Es posible, y seguramente es así, dada la enormidad del universo, que hay otros lugares donde haya vida, ¿no? Pero el hecho, la realidad, es que hoy por hoy lo único sitio conocido donde hay vida es en la Tierra, ¿no? Por tanto, yo creo que haríamos muy bien en cuidar esta casa común que es el planeta Tierra, y fíjate lo pequeñitos que somos, ¿no? Ese puntito ahí que se ve marcado con el cursor del ordenador es el planeta visto por la sonda Voyager, y lo que se ve encima es los aros de Saturno, ¿no? Es decir, que es bonito tomar estas fotografías porque nos da un poco la perspectiva, ¿no? Somos muy poca cosa, Dailo, y a su vez alberga esta maravilla que es la vida, ¿no? Porque, Alfonso, estamos hablando de una fotografía real, ahí no hay montaje ninguno. Sí, esta fue parte de las fotografías que tomó la sonda Voyager, junto con la de aquel punto azul pálido famoso de Carl Sagan, ¿verdad? Es decir, creo que es una foto muy potente porque nos recuerda que ahí no se ven fronteras, no se ven banderas, ¿verdad? Se nos recuerda que es nuestra casa común y que tenemos que cuidarla, ¿no? Lo que sí está claro, Alfonso, es que el viaje de nuestro planeta Tierra, de esta especie de nave espacial en la que vivimos, no empezó ayer. Ahora sí que es cierto que los seres humanos, de alguna manera, sí que somos unos recién llegados. Sí, aunque no lo percibamos, la vida en el planeta Tierra creo que tiene alrededor de 4.500 millones de años. Es una cantidad que tenemos que pensarlo, sí, para hacernos un poco la idea, ¿no? Y en esos 4.500 millones de años
la vida se formó en un estadio muy inicial, ¿no? Lo que es la vida, digamos, más simple, ¿no? Pero los seres humanos como tal no aparecieron los primeros homínidos hasta hace por lo menos 3 millones de años, ¿no? Y los homínidos con características así más parecidas a la nuestra hace escasamente unos 300.000 años, lo que es un suspiro, si lo tenemos en cuenta en relación a los 4.500 millones de años, ¿no? Fíjate tú que aunque llevamos aquí lo que es el Homo sapiens, la especie Homo sapiens sapiens desde hace 300.000 años, solo fuimos capaces, ¿no?, de abandonar estilos de vida basados en la caza y en la recolección hasta hace escasamente 10, 12.000 años, ¿no?, con la entrada de lo que ha sido el periodo geológico denominado el Holoceno, que se caracteriza fundamentalmente por ser un periodo muy estable desde el punto de vista climático y desde el punto de vista incluso diríamos meteorológico, ¿no? Y esa estabilidad que nos ha regalado el Holoceno es lo que permitió a estos homínidos, a estos Homo sapiens, dejar sus estilos de vida de la caza y recolección y asentarse y entre otras cosas inventar la agricultura y la ganadería, ¿no? Porque fuimos capaces un poco de entender la predictibilidad de las estaciones, ¿no? Cuando hacía calor, cuando iba a llover, cuando era mejor para plantar, para recoger las cosechas. Y eso es lo que ahora mismo, debido al cambio climático, digamos, antropogénico, derivado de las consecuencias de la quema de combustibles fósiles, lo que estamos poniendo en riesgo, ¿no? Alfonso, vamos a darle paso a la gráfica climática más importante, sí, que además ha sido publicada hace unos días. Explícanos, por favor. Sí. Bueno, pues recientemente, en agosto de este año, en el 2023, se ha descubierto, ¿no?, gracias al estudio de, entre otras cosas, núcleos de hielo y demás, que el balance energético de la Tierra pues ha cambiado. Es decir, normalmente en los últimos 150.000 años, lo vamos a ver mejor en la siguiente gráfica, creo que es mucho más claro. Bueno, este es el estudio, perdón, que yo siempre, sabes que me gusta podemos retroceder para que puedas seguir la fuente, como sí, ves. Correcto. Exacto. Pues lo que viene a decir que en los últimos 140.000, 150.000 años, el balance energético de la Tierra ha variado muy poco. Para que me entienda la gente, ¿qué es eso del balance energético de la Tierra? Es la diferencia de energía de la Tierra entre la que entra y la que sale, ¿vale? Pues como vemos en esta gráfica, ha variado muy poco en esos 150.000 años, ¿no? En torno a 0,3 positivo y 0,2 negativo. Pero esa pequeña variación de 0,3 vatios metros cuadrados daba lugar junto a los ciclos de Milankovitch, a los ciclos orbitales, a que la Tierra fuera entrando entre periodos glaciales e interglaciales. ¿Qué sucede ahora? Que debido a la quema de combustibles fósiles, entre otras razones, pues en los últimos años, sobre todo el 2020, digamos en los últimos 20 años y sobre todo los 3 últimos años, el balance energético de la Tierra está en 1,4,5 vatios metro cuadrado. O sea, de alguna manera, Alfonso, para yo tratar también de entenderlo, ¿entra más energía de la que sale? Sí. Es decir, ya sabemos, porque lo hemos, entre otras cosas, comentado aquí, que lo que caracteriza a ese planeta azul, que es nuestra casa común, es que sí tiene cierta capacidad, ¿verdad?, homeostática, ¿no? De equilibrio. De equilibrio, ¿no? Entonces, el sistema climático está hecho de tal manera que es capaz de irse autorregulando, ¿no? Entonces, es verdad que a lo largo de la historia geológica del planeta Tierra han habido otros cambios climáticos, digamos, naturales, ¿no?, precisamente por los cambios en el balance energético del planeta Tierra, ¿no? Pero siempre se han producido dentro de una argolla, digamos, que permitía al sistema Tierra pues salir de ciclos de glaciales a interglaciales durante miles de años.
pero es que lo que está pasando ahora estamos hablando de escasamente 100 años, ¿no? Desde la quema de los combustibles fósiles con la revolución industrial. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y me gustaría también darte paso para que lo puedas explicar, porque aparentemente, claro, parecía una especie de animal salvaje, pero no lo conseguíamos identificar. Y para sorpresa mía, y yo creo que también para sorpresa de nuestros seguidores cuando lo diga, bueno, por favor, ¿de qué animal se trata? Y explica la historia de este animal. Esa es la cueva de Cosquer, que está en el sur de Francia, concretamente muy próximo a Marsella, ¿no? Es una cueva única en el mundo porque está debajo del agua, ¿no? La boca de entrada está a menos 37 metros de profundidad y luego son 150 metros aproximados de cueva hasta llegar a lo que es la caverna en sí, ¿no? Pero lo increíble de esta cueva es que, además de que hay otras especies allí rupestres pintadas y manos y demás, aparecen focas y pingüinos, ¿no? Y esto es un pingüino. Repito, estamos hablando de Francia, Marsella, una cueva con pingüinos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habían pingüinos entonces, ¿no? Pues porque en aquel entonces, debido a los ciclos glaciales e interglaciales, había hielo en Francia. Es decir, casi toda Europa estaba cubierta por plataformas por hielo. Por eso las personas que vivían entonces pues pintaban lo que veían, y en aquel entonces pues se veían pingüinos en Francia, ¿no? Increíble, a mí me sorprendió muchísimo cuando estábamos preparando el programa y de repente decía, pero ¿cómo es posible que en su momento hubiese habido pingüinos en Francia? Pero vamos a ver, Alfonso, realmente, Claro. ¿qué es lo que puede provocar ese desbalance radiactivo? Claro, tú piensas, Dailo, que una mera variación de 0,3 vatios metro cuadrado en el balance energético de la Tierra provocó que todo ese hielo que cubría casi toda Europa se descongelara por completo, hace aproximadamente 200.000 años, ¿no? Que incluso el nivel del mar aumentó. Claro, y ese deshielo provocó un aumento de más de 150 metros en el nivel de la superficie marina. ¿Por qué he puesto estas diapositivas? Porque explicarlo técnicamente ya has visto que es un poco complicado, esto balance energético, entrada de energía, salida para la gente corriente, sobre todo para mí. Y empezando por mí también, son muchos tecnicismos a lo mejor. Me supone a veces que es muy difícil de explicar, pero verlo de esta manera, es decir, ojo, que solo 0,3 vatios metro cuadrado provocó un cambio tan grande que implicó lo que fue el deshielo de toda Europa y el aumento del nivel del mar en más de 150 metros. Estamos hablando de lo que era un ciclo glacial a uno interglacial, una pequeña variación de 0,3 vatios metros cuadrados. Y si nos vamos a la diapositiva que les había puesto al principio, es decir, ¿qué pasa entonces con un cambio en el balance energético de la Tierra de 1,6 vatios metros cuadrados, que es lo que tenemos en la actualidad? ¿Qué no puede ocurrir con eso, no? Se supone, según la NASA, los datos que tengo aquí apuntados, la Tierra en este momento debería estar enfriándose. Sin embargo, está pasando todo lo contrario, Alfonso. Sí, eso es lo que habíamos visto cuando hablábamos de los ciclos de Milankovitch, que son los ciclos orbitales, ¿no? Es decir, debido a la posición de la Tierra respecto a su eje y respecto al Sol, hace que el planeta cada miles de años vaya entrando en periodos más fríos y luego salga hacia periodos más cálidos, ¿no? Por la variación de la Tierra respecto a su eje, por la incidencia que tiene la energía solar en la Tierra, ¿no? Entonces ahora ya sabíamos que según los ciclos de Milankovitch, la Tierra tenía que estar saliendo del Holoceno, de ese periodo geológico estable, hacia un periodo geológico de enfriamiento. Pero ¿qué ha pasado? Que con el descubrimiento de los combustibles fósiles y de la revolución industrial hemos alterado toda esa dinámica natural de la Tierra y hemos sacado al planeta de su, digamos, tendencia natural de enfriamiento hacia una tendencia de
aumento de temperatura, ¿no? Y Alfonso, ¿por qué razones principalmente puede aumentar ese balance radiactivo? Bueno, pues como te puedes imaginar, básicamente por un cambio en las emisiones, un aumento, quiero decir, en las emisiones de gases de efecto invernadero, también por menos aerosoles. Esto es una cuestión muy técnica que me vas a permitir que no nos metamos ahora, nos meteremos más adelante, y también por lo que se llama la pérdida de albedo, ¿no? Que es lo de la disminución de hielo tanto en el polo norte como en el polo sur. Tú piensas que el hielo tiene una función importantísima en el planeta Tierra. En realidad, los científicos dicen que es nuestro aire acondicionado, porque gracias a las, digamos, corrientes marinas, pues hay la posibilidad de la transferencia de calor de las zonas cálidas, la sube a las zonas frías, allí se enfría, y eso permite ese, digamos, esa capacidad homeostática que tiene el planeta de mantener esa estabilidad climática. Claro, con la quema de combustibles fósiles hemos hecho que aumente la temperatura del planeta Tierra. Eso a su vez ha provocado que el hielo cada vez sea menor, hay menos superficie helada, entonces hay una mayor incidencia del calor, y eso provoca a su vez un desbalance energético en la Tierra, porque se queda más energía de la que sale hacia el espacio, ¿no? Y para aproximar aún más esta realidad que nos estás exponiendo, para que la gente pueda entender ante lo que nos podemos estar enfrentando, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el año, ¿qué te digo yo, 2050? Claro, lo primero, y vamos a ir con este estudio que es de 8 de diciembre, que ha sido publicado en la revista Ciencia hace escasamente unos días, es que los científicos, gracias al estudio de los sedimentos marinos y de otros, ellos llaman proxies, tanto de núcleos de hielo y demás, son capaces de saber qué concentración de gases de efecto invernadero había en el planeta Tierra hasta hace ya 51 millones de años. ¿Y qué han descubierto los científicos? Que ha habido épocas geológicas en el planeta Tierra donde incluso la concentración de gases de efecto invernadero era mucho mayor que en la actualidad. Fíjate, en el Eoceno, hace 50 millones de años, había casi 1.600 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y por tanto la temperatura en promedio del planeta era muchísimo mayor a lo que es ahora. Pero la pregunta es, ¿había humanos en aquella época? No había humanos. Ya sabemos que los seres humanos nacieron o tuvieron la posibilidad de emerger en la Tierra hace 3 millones de años. Y no fue hasta el Holoceno, es decir, hasta hace solo escasamente 10-12.000 años, que fuimos capaces de establecer y de asentar las civilizaciones. Pues bien, gracias a estos estudios y teniendo en cuenta las proyecciones actuales de gases de efecto invernadero, sabemos que en 2050, en respuesta a tu pregunta, habrá en la atmósfera unas 450 partes por millón de CO2. Y si nos vamos a ese libro geológico de a ver, ¿dónde había en la Tierra 450 partes por millón? Pues tendremos que retroceder unos 16 millones de años en el planeta Tierra. ¿Y cómo era la Tierra entonces? Pues por ponerte un ejemplo, no había hielo en Groenlandia. Si hacemos, por ejemplo, referencia también en relación, sobre todo a ese periodo preindustrial, Alfonso, ha habido un incremento, ¿no?, en ese promedio de temperatura, claro, que incluso en el presente año 2023, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, hemos alcanzado hasta los 2 grados por encima de lo permitido, por decirlo de alguna manera. Claro. Permíteme que incida en lo que dije anteriormente. Sí, primero. Por favor. Es decir, estamos hablando que en el 2050, según las proyecciones actuales de gases de efecto invernadero, la concentración que va a haber en la atmósfera es de 450 partes por millón. Si nos vamos a la historia geológica de la Tierra, esas 450 partes por millón ya ha existido. Pero ¿cómo era el mundo entonces? Y he dicho, no había hielo en Groenlandia. Eso va a implicar que un aumento, entre otras características, un aumento del nivel del mar
que va a ser inviable que casi todas las ciudades de la actualidad que viven pegadas a la costa puedan seguir permaneciendo. 2050, Dailo. Estamos hablando de dentro de 20 y pocos años, ¿vale? Pero ¿qué está ocurriendo con el desbalance energético del planeta Tierra? Pues que está provocando también saltos en la temperatura, hablamos ya desde el punto de vista más de meteorológicos, ¿no? Tanto es así que el año 2023 es un año para los científicos absolutamente locos hasta el punto de que la comunidad científica está empezando a debatir de que algo está ocurriendo, de que posiblemente el sistema climático ya esté en transición hacia otro estado, el cual desconocemos. Tú piensas que este año, en promedio, ya estamos a 1,46 grados centígrados en relación al periodo preindustrial, ¿vale? Pero ya ha habido días concretos, solo 1 o 2 días, que hemos pasado los 2 grados de temperatura en relación al periodo preindustrial. Estamos hablando, por ejemplo, concretamente del mes de noviembre, ¿no? En noviembre hubo 2 días seguidos que estuvimos por encima de los 2 grados de temperatura. Que lo estamos viendo en la parte superior sí, que derecha. El 2023 está representado con la línea negra, y luego los récords de temperatura son 2020 y 2016, pero que ya estamos muy por encima de entonces. Entonces, los científicos están absolutamente sorprendidos, escandalizados y en muchos casos con miedo de que lo que pueda venir no sea nada bueno, ¿no? Algo también muy sorprendente, no sé si para bien, yo diría que más bien para mal, lamentablemente, es que nos has traído un ejemplo del tiempo que hacía en Málaga, creo que ayer puede ser. Sí, ayer. Fíjate, ¿no? Este es el récord, en este caso, de la ciudad de Málaga, para esta época del año, para el día concreto. Fíjate, en el año 2000 el récord había sido fijado en 24,6, un día concreto, ¿verdad? Pero es que lo acabamos de pasar casi que por 5 grados centígrados, ¿no? Es decir, que este desbalance energético lo que provoca, además de ese, digamos, cambio a medio y largo plazo en cuanto a lo que es la temperatura de la Tierra, que nos vamos seguramente ya a más de 2 grados a finales de siglo, pero también está provocando una alteración en las dinámicas del clima o del tiempo meteorológicamente hablando a nivel diario, con días como los que estamos teniendo en pleno diciembre, con mega incendios, con mega sequías, pues eso es el mundo que está por venir. Le damos paso, Alfonso, al siguiente gráfico. Esto es una de las cosas que más me gusta del programa, porque siempre nos trae ejemplos y son muy ilustrativos. Eso, otra de las consecuencias de ese, digamos, desbalance en la energía de la Tierra es, por ejemplo, que ese aumento de temperatura está provocando una caída como nunca antes vista en lo que es la superficie de hielo, tanto en la Antártida, como en el Ártico, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, es las anomalías en la extensión de hielo antártico de este año 2023, que está fuera también de todo patrón. Y Alfonso, ¿cuáles son esos síntomas más claros que está que está manifestando, mejor dicho, este deshielo? Pues yo creo que la razón de todo tiene que ver ya con el comportamiento de nuestro océano, ¿no? Tú piensas que el océano del planeta Tierra es el gran termostato del planeta, ¿no? Es decir, hasta el 90% del exceso de calor ha ido siendo absorbido por los océanos. Por eso apenas nos estábamos dando cuenta del cambio climático, pero ¿qué están diciendo los científicos ahora? Y están aterrados de que algo ha pasado, de que algo está cambiando, de que el océano está dando señales de que ya no puede absorber más calor y está comenzando a soltarlo como si fuera eso, ¿cómo se llama este aparato eléctrico? Bueno, no me va a salir ahora, no me sale. Bueno, lo que quiero decir es que el océano, que ha estado guardando toda esa energía, de repente dice, ya no puedo más, y la comienzo a soltar, ¿no? Y se está
viendo reflejado sobre todo en las corrientes termohalinas, no solo en el aumento de la temperatura del nivel de la superficie del mar, sino en que las corrientes termohalinas comienzan a ralentizarse, ¿no? Pero aquí la gran pregunta que yo me hago, Alfonso, es si es cada vez peor de lo esperado el escenario que estamos viviendo actualmente. Es decir, a lo mejor ha sido demasiado optimista la ciencia. Totalmente, ¿no? No te lo voy a decir yo, lo dice el propio IPCC, ¿no? En los propios... perdón. No pasa nada, no te preocupes, no hay ningún problema. En los propios escenarios que marca el IPCC, fíjate, los del año 2001, indicaban que la zona de riesgo podría comenzar a entre los 2 y 3 grados de temperatura. Más adelante, añadiendo más evidencia científica y más conocimiento, en el 2009, a R4, ya la zona de riesgo comenzó a fijarse sobre 1 grado de temperatura, 1,5 aproximadamente. En el 2014 incluso en 1,2 grados, y ya en el AR6 podemos decir que con 1 grado de temperatura ya comenzamos a estar en zona de riesgo. Es decir, que la propia comunidad científica ha puesto sobre la mesa de que cada vez que tenemos una mejor comprensión y un mejor conocimiento del sistema Tierra y también del sistema climático, nos damos cuenta de que nuestras proyecciones se tienen que corregir hacia peor, siempre es peor de lo esperado, ¿no? Alfonso, contamos además con estudios, con publicaciones recientes que nos hablan de megaolas, de sequías, incluso que han ido llegando antes de lo previsto, ¿no? Antes de tiempo. Sí, sí, yo les traigo este informe también muy reciente, publicado, fíjate, el 30 de noviembre de este mes, de 2023, donde yo si viviera como español estaría muy preocupado, porque lo que viene a señalar este informe es que lo que los científicos pensaban que iba a ocurrir en Europa y en España para finales de siglo, pues puede empezar a suceder en unos pocos años. Es decir, megasequías como la que estamos viviendo y demás. Entonces, yo creo que estamos en la época de la adaptación y deberíamos de hacer grandes esfuerzos por adaptarnos a un clima cambiante que lo va a redefinir todo y que deberíamos de hacernos lo más resilientes posible, ¿no? Cuando me refería a esas megaolas, lo que quería decir esas megaolas de calor, ¿no? No estaba hablando de tsunami en ese caso, sí, sino sí. megaolas de calor. Claro, como lo que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido este verano, lo que hemos vivido en noviembre, ¿no? Esto es lo que los científicos pensaban que podía pasar para finales de siglo. Y lo estamos viviendo ya. Entonces, lo que sí hay ya cada vez más evidencia es que eso se va a poner cada vez peor, y ya no es a finales de siglo, sino en unos pocos años. Luego debemos de cambiar el chip y concentrar todas nuestras fortalezas y todas nuestras energías y recursos en adaptarnos a lo que está por venir, ¿no? Alfonso, ¿se pueden por lo tanto activar los puntos de inflexión climáticos? Bueno, de hecho, los científicos han señalado ya que con el actual nivel de calentamiento hay en torno a 5 bucles de retroalimentación que ya pueden estar próximos a activarse, y que para la década de 2030 otros 3, es decir, aproximadamente unos 8 de esos 25 puntos de no retorno que ya hemos explicado aquí, y ya se pueden activar. Y eso que va a dar lugar a toda una, digamos, cascada de dominó, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, que el deshielo del Ártico va a afectar a la lluvia en el Amazonas, y que cuando el Amazonas se convierta en más seco, a su vez afectará a los monzones de Asia, y afectará a su vez a la Antártida, y esta a su vez afectará a las corrientes termohalinas, ¿no? Entonces todo está conectado, y la alteración de solo uno de esos puntos de inflexión puede dar lugar a toda una cadena que convierta al planeta en algo totalmente desconocido a lo que lo conocemos en la actualidad, ¿no? Todo esto que has dicho, por supuesto, apoyado en el informe Global Tipping Point. Sí, que ha sido presentado estos días en la COP28 que tiene lugar en Abu Dhabi, ¿no? De acuerdo, Alfonso. Entonces, por hacer una especie de resumen, ¿cómo nos encontramos actualmente, en este momento?
Pues como tú iniciaste esta conversación, ¿no? Y los científicos dicen que nos encontramos en una transición hacia un clima totalmente desconocido. Es decir, y que dependerá, todo va a depender porque de lo que hagamos en estos años cruciales. Podemos tratar de mantenernos con mucho esfuerzo en una zona de cierta estabilidad climática, pero que nos va a obligar a un control permanente de las emisiones, a desarrollar tecnologías de captura y secuestro de carbono. Siempre vamos a tener que estar haciendo esfuerzos para intentar no caer en lo que los científicos denominan ya una tierra invernadero, Hollow-house Earth, que denominan ellos. Es decir, estamos justo ahí, en ese umbral, en ese límite, ¿no? Entonces tendríamos que poner todos nuestros esfuerzos en intentar evitar caer en esa tierra invernadero, ¿no? Claro, pero ¿cómo podemos evitar caer en Pues en ese sentido realidad? Los científicos no solo hablan de tipping point o puntos de vuelco, digamos, negativos, sino que también hablan de tipping point positivos. Y uno de los tipping point positivos que ya ha sido identificado es el social, es decir, que cada vez hayamos más personas, más políticos, más empresas, más medios de comunicación, que seamos realmente conscientes de la situación tan dramática en la que nos encontramos en la actualidad y empujemos todos en la misma dirección para lograr una economía descarbonizada, que abandonemos por sí cuanto antes ya los combustibles fósiles para evitar caer en ese Hollow-house Earth y mantenernos en una zona de tierra un poco estabilizada, lo más parecido a lo que conocemos en la actualidad. Alfonso, la pregunta yo creo que es simple, sencilla y directa. ¿Lo conseguiremos? Incluso es una pregunta que dejo abierta. Ay, pues si yo tuviera esa respuesta, seguramente no estaba aquí, Dailo, ¿no? No tenemos una bola de cristal, ¿no? Yo creo que tenemos el conocimiento, tenemos a la ciencia que nos da las predicciones de lo que puede ocurrir en las actuales trayectorias de implementación de política, y también nos dice lo que podemos hacer, tenemos las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, como se señala en este vídeo, lo cierto es que no se está haciendo. Desde el 2015, con el Acuerdo de París, a la actualidad hemos perdido 19 años. Alfonso, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos transmitido todos estos conocimientos y bueno, y ojalá que no sigamos avanzando hacia algo desconocido, sino que finalmente tomemos, bueno, las políticas necesarias, cojamos el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, y podamos reconducir esta situación. Compañero, felices fiestas. Gracias, Dailo, y felices fiestas.